Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la clasificación de los delitos. Sin embargo, antes que nada me gustaría mencionar que los delitos, aun con todas las clasificaciones que vamos a ver, no dejan de ser una conducta típica, antijurídica y culpable. Entonces, pasemos ahora sí de lleno con las clasificaciones. Van a ser 12 en total. La primera de ellas es la clasificación en función de su gravedad. Como tal, aquí se refiere más a la gravedad de la pena con la que son sancionados. Y vamos a tener dos diferentes clasificaciones. Tenemos la bipartita y la tripartita. En la bipartita únicamente vamos a considerar lo que son faltas y delitos. Y en la tripartita, además de faltas y delitos, se adicionan los crímenes. Vamos a explicar cada uno de ellos. En primer lugar, las faltas son aquellas infracciones a los reglamentos, por ejemplo el de tránsito o el de buen gobierno. Como tal, las penas, el punto clave es este, porque son penas leves. Únicamente vamos a ser acreedores a multas en caso de infraccionar, por ejemplo, el reglamento de tránsito. No supone una pena muy grave. Después tenemos los delitos. Los delitos en general únicamente son conductas que lesionan los derechos del contrato social. ¿A qué me refiero con esto? Alteran el orden público, la convivencia. Por ejemplo, el delito de daño en propiedad ajena. Veremos que es sancionado con una pena medianamente grave. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que es más alta que el pago de una multa, en general no es tan grave como una privación de la libertad. La reparación del daño realmente atiende al principio de equidad y de justicia. Si rompiste un jarrón, hay que reponerlo. Y por último tenemos los crímenes, estos que son considerados en la tripartita. Bueno, los crímenes son aquellos delitos que realmente ya atentan contra la vida y contra los derechos naturales del hombre. Típicamente el homicidio es el mejor ejemplo que podemos encontrar acerca de esto. ¿Por qué? Porque realmente ya atenta contra la vida de las personas. Y las penas en este tipo de delitos, crímenes, realmente son penas graves, como la privación de la libertad. Y en general, esa sería la clasificación por su gravedad, aunque también la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 19, fracción, párrafo segundo, expresa lo que son delitos que requieren prisión preventiva oficiosa dada su gravedad, o sea, su afectación a la sociedad. También son mencionados en el Código de Procedimientos Penales, en el artículo 167. Ahora bien, ¿cuáles son estos delitos? Bueno, son delitos bastante graves, como lo son, por ejemplo, el homicidio doloso, el feminicidio, tráfico de personas, delitos contra la salud, aquellos que son los llamados delitos en materia de hidrocarburos, de petrolíferos, el secuestro, entre otros. Y en general, esa sería la clasificación de acuerdo a su gravedad. Ahora bien, según la forma de la conducta de la gente. En este caso vamos a encontrar dos clases de delitos, la acción y la omisión. ¿Qué queremos decir con acción? Bueno, para que el delito sea consumado es necesario realmente llevar a cabo un acto positivo, es decir, que realmente se haga una acción en general. ¿Cuál es el ejemplo típico? El robo, por ejemplo. Realmente se requiere de una acción, es decir, de sustraer un objeto de una persona que no, pues que para empezar no se da cuenta, pero que no es de nuestra propiedad. Y los delitos de omisión. La omisión como tal es el no realizar un acto. La omisión se divide en dos, la omisión simple y la comisión por omisión. En el caso de la omisión simple, simplemente es la no realización de algo que la ley ordena. Por ejemplo, el pago de impuestos. Se omite, como tal, pagar los impuestos, y eso considera un delito. Ahora bien, tenemos también aquellos delitos de comisión por omisión. En este caso, la no realización de un acto realmente trasciende en un cambio en el mundo exterior y se lesiona un bien. Por ejemplo,
el abandono de persona. En este caso nosotros, por la omisión, vamos a poner en peligro los bienes jurídicos tutelados de la persona a la que abandonemos. No hay mayor explicación acerca de esta clasificación. Podemos pasar a los delitos clasificados por el resultado. Y en este caso vamos a tener también dos tipos de clasificaciones: los formales y los materiales. Los formales únicamente requieren que se ejecute la acción para consumar el delito. Realmente no suponen un cambio en el objeto material. Vamos a definirlo. El sujeto activo es aquel que realiza la acción y el objeto material es aquel que recibe la acción. Dicho esto, el ejemplo de los formales sería simplemente la falsedad de declaraciones. En este caso, no hay un objeto material el cual reciba un daño o una afectación. Lo único que se requiere es la acción de mentir. Y por el otro lado tenemos a los materiales. Aquellos delitos materiales son los que suponen una real afectación o deformación en el objeto material, como es el homicidio, por ejemplo. A través de la acción se le quita la vida a una persona y entonces el objeto material, en este caso sería la vida, que se pierde como tal. No hay mayor explicación en cuanto a los delitos por su formal o material. Entonces, vamos a pasar a los delitos en su clasificación por el daño que causan. Y en este caso vamos a tener también dos opciones posibles. La primera es que aquellos delitos que causan daño, y la segunda es aquellos delitos que causan peligro, de daño y de peligro. Ahora bien, el daño realmente supone una afectación directa sobre algún bien jurídico tutelado. El robo, por ejemplo, afecta directamente el patrimonio de una persona. Ahora bien, existe también los delitos de peligro. En el caso de los delitos de peligro no hay una afectación directa como tal. Sin embargo, sí se pone en peligro o en riesgo un bien jurídico tutelado determinado. Por ejemplo, el caso del homicidio en grado de tentativa no se llega a consumar, es decir, no se mata realmente a la persona, pero sí se puede llegar a poner en peligro su vida. Por ejemplo, que una persona decide matar a otra persona, tiene la intención de matar a otra persona, le dispara con un arma de fuego, sin embargo falla el tiro. Sí se puso en peligro la vida, pero no se perdió. En este caso fue un delito de peligro. Ahora bien, hay que profundizar más en cuanto al peligro, porque tenemos clases de peligro también. Está el peligro concreto o el peligro abstracto. ¿Qué supone cada uno de ellos? Bueno, el peligro concreto tiene que ser una amenaza real y efectiva en contra del bien jurídico tutelado. Es decir, realmente se pudo haber perdido o dañado ese bien jurídico tutelado. También existe el peligro abstracto. En el caso del peligro abstracto, lo que vamos a tener es una amenaza, un riesgo general y difuso. Es decir, no es concretamente un peligro inminente. ¿Qué quiero decir con esto? Pondré un ejemplo. El delito de amenazas. Muchas veces se suele amenazar a la gente, pero son amenazas vacías, o sea, realmente no se tiene la voluntad de cumplirlas. Entonces, en ese caso, la víctima como tal sí siente un peligro, pero es abstracto, porque es general y difuso. Es decir, realmente no está en peligro porque el sujeto activo no tiene la intención de cumplir esas amenazas. Eso es en general el peligro como tal. Ahora bien, podemos pasar a la siguiente clasificación, que serían los delitos por su duración. Aquí vamos a encontrar los delitos que son instantáneos, continuos y continuados. Vamos a explicar las diferencias de cada uno de ellos. En el caso de los delitos instantáneos, se requiere un solo momento específico para la consumación del delito. Y se acabó. Un ejemplo es el homicidio. En el homicidio se le quita la vida a una persona
Y es instantáneo, ¿por qué? Porque justo en el momento en el que se le quita la vida, se cumple con el delito. Y se acabó. Eso es lo único. Ahora bien, dentro de estos mismos delitos instantáneos existen los instantáneos, pero con consecuencias permanentes. Mismo ejemplo, el homicidio. ¿Por qué? Porque aunque solamente se requiere de un momento específico para quitarle la vida a una persona, el efecto, el resultado, es permanente, porque ya no se puede recuperar esa vida. Entonces las consecuencias se van a alargar hasta el fin de los tiempos. Ahora bien, tenemos también los delitos continuos. ¿Qué es lo que caracteriza a estos? Bueno, la comisión de este delito genera una conducta delictiva que se prolonga en el tiempo. Por ejemplo, el secuestro. En el caso del secuestro no se requiere de solo un instante para secuestrar a la persona, sino que también se requiere mantenerla cautiva, es decir, privarla de su libertad. Por lo tanto, supone una lesión al bien jurídico tutelado continua, es decir, esa libertad va a estar siendo lesionada por cada segundo que la persona esté en cautiverio. Y por último tenemos aquellos delitos llamados continuados, es decir, son delitos que, dada su naturaleza, requieren de acciones que incluso van a prolongar más el tiempo de su realización, pero tienen 4 características. Unidad de resolución. La segunda, unidad de lesión jurídica. Tercera, la unidad del sujeto pasivo. Y por último tenemos la multiplicidad de acciones que además son discontinuas. Vamos a explicar esto con un ejemplo. El caso del robo hormiga. En el robo hormiga, nosotros entendemos que es, por ejemplo, un trabajador de una papelería que se roba diariamente un lápiz. Por ejemplo, lunes roba un lápiz, martes otro lápiz, miércoles otro lápiz y así toda la semana. Ahora bien, la unidad de resolución se refiere a que únicamente se va a juzgar por el robo hormiga. Es decir, no se va a juzgar el delito del lunes y luego el delito del martes, sino que se van a juzgar en una unidad. Esa es la unidad de resolución. Ahora bien, la unidad del sujeto pasivo. Todo el tiempo le está robando a la misma papelería. Diariamente un lápiz. La misma papelería, el mismo sujeto pasivo. Después tenemos la unidad de lesión, es decir, siempre se está lesionando la misma cosa, el mismo bien jurídico tutelado. En este caso, el patrimonio de la papelería. Y tercero, tenemos la discontinuidad en la pluralidad de acciones. ¿Por qué? Porque no se roba los 4 lápices o los 5 lápices de golpe, sino que se roba uno lunes, otro el martes, otro miércoles. Es decir, sus acciones de robo no están conectadas temporalmente. Siempre hay una interrupción entre ellas. Y ese sería el caso de la clasificación de los delitos por su duración. Ahora bien, tenemos los delitos por el elemento interno o culpabilidad. Y aquí realmente nos vamos a referir al elemento subjetivo, es decir, la intención. Encontramos delitos dolosos y delitos culposos. Aquellos delitos dolosos son los que realmente se cometen con la intención de dañar el bien jurídico tutelado. Es decir, se tiene la voluntad consciente de realizar dicho delito. Por el otro lado tenemos la culpabilidad, los culposos. Aquellos delitos culposos son los que no se tiene la intención como tal de generar el resultado. Podemos encontrar 2 hipótesis en ellos. Una, el resultado era previsible, pero no se previó. Y la segunda, el resultado sí se previó, pero se tenía la confianza de que no iba a suceder. Ahora bien, podemos poner un ejemplo de una persona que va manejando su automóvil y en este caso va a exceso de velocidad, sabe que va a exceso de velocidad y sabe también que una persona puede cruzarse en su camino. Sin embargo, confía en que esto no va a pasar. Entonces llega el suceso inesperado, se atraviesa una persona, la atropella y la mata. En este caso encontramos que sí previó la situación, sin embargo confiaba en que no iba a pasar. Pero pues sí pasó. Entonces, también tenemos los delitos
que son considerados preterintencionales. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, el resultado va a sobrepasar la intención del sujeto activo. ¿Qué quiero decir con esto? Un ejemplo. Una persona quiere allanar una casa, pero tiene demasiados cerrojos. Por lo tanto, saca un arma de fuego y le dispara a los cerrojos. ¿Qué pasó? Que por pura coincidencia, el dueño de la casa estaba adentro y estaba por salir del domicilio. Entonces, si el sujeto activo, en este caso del allanamiento, dispara la chapa únicamente para abrirla, pero resulta que la bala atraviesa la puerta y le da al dueño de la casa y se muere, entonces ahí tenemos un delito preterintencional. ¿Por qué? Porque la intención del sujeto activo únicamente era abrir la puerta para allanar la casa. Sin embargo, terminó matando al dueño de la casa, sin saberlo. Estos delitos como tal no están considerados en nuestra legislación autónomamente. ¿Qué quiere decir esto? Están considerados en los dolosos, porque había una voluntad consciente. En general, ahí termina esa clasificación. Ahora bien, tenemos los delitos simples o complejos. ¿Esto de qué depende? De la cantidad de bienes jurídicamente tutelados que son lesionados en cada delito. Por ejemplo, en los simples solamente se lesiona un bien jurídico tutelado, el robo. En el robo únicamente se lesiona el patrimonio de la persona y se acabó. Sin embargo, tenemos que en los complejos se lesiona además uno o más bienes jurídicos tutelados. Por ejemplo, el asalto. En el asalto encontramos que aparte de que se lesiona el patrimonio de la persona, también se está lesionando su libertad. ¿Por qué? Porque aparte de que se le roban las cosas, se impide que la persona se aleje del lugar donde está siendo asaltada. Y en ese caso, como son dos bienes jurídicamente tutelados, los que se están lesionando, encontramos que es un delito complejo. Hasta ahí con esta clasificación. Después tenemos los unisubsistentes y los plurisubsistentes. Para este tipo de clasificación debemos de tomar en cuenta la cantidad de acciones que se deben de ejercitar para lograr consumar el delito. Por ejemplo, en aquellos que son unisubsistentes únicamente requerimos de una acción, homicidio. Se mata a una persona y se consuma el delito. Por el contrario, tenemos los plurisubsistentes que requieren de más acciones, más de una acción. Dos o más son necesarias. Por ejemplo, ejercer el derecho al voto varias veces. Se requiere simplemente que se vote dos veces. Dos acciones, delito plurisubsistente. A partir de dos en adelante. Ahora bien, tenemos otra clasificación que son los unisubjetivos y los plurisubjetivos. Aquí vamos a poner atención en cuanto al número de personas que se requieren para que se lleve a cabo para que se lleven a cabo como tal los delitos o se consumen. Por ejemplo, en el caso de los plurisubjetivos, solamente necesitamos de una persona para que se lleven a cabo. Un ejemplo sería la violación. Solamente una persona lleva a cabo dicha conducta que lesiona el bien jurídico de la libertad sexual. Pero en el caso de los plurisubjetivos vamos a encontrar que hay dos o más sujetos que tienen que ver en la realización del delito. Por ejemplo, la violación tumultuaria. Ahí se requiere de más de una persona para que se pueda consumar el delito. De lo contrario, solamente sería una violación. Ahora, cabe resaltar que en los unisubjetivos, cuando es únicamente una persona, puede haber participación. Es decir, puede haber más sujetos que participen. Por ejemplo, en un robo, que otra persona vigile que no venga nadie para que no evite el robo. Sin embargo, en el caso de la participación, aunque haya más sujetos, no podemos tomar en cuenta que en el robo sea plurisubjetivo. ¿Por qué? Porque solamente una persona es la que roba, aunque la otra persona esté vigilando. Solamente una es la que roba, por lo tanto solamente esa persona comete el delito de robo. La otra persona como tal solamente estaría cometiendo la complicidad, pero no es robo como tal. No hay más que decir sobre esta clasificación
Y así tenemos los delitos que se clasifican por la forma de su persecución. Los delitos que se clasifican de esta forma, debemos encontrar que hay dos vertientes: los delitos de querella y los delitos de oficio. En el caso de los delitos de querella, tenemos que para que la autoridad se impulse a perseguirlos es necesaria la petición de la parte ofendida. Aunque, una vez que la querella ha sido realizada, entonces se van a perseguir como si fueran de oficio. Pero ¿cuáles son los de oficio? Los delitos de oficio son todos aquellos que la legislación no contempla como delitos de querella y pues realmente suponen una mayor afección al orden social. Entonces, estos delitos se persiguen aún sin que haya una petición de parte ofendida. Cualquiera puede hacer una denuncia y con eso es más que suficiente para perseguirlos. Es todo lo que hay que decir acerca de los de querella y los de oficio. Entonces, entraremos a la clasificación de los delitos comunes, federales, oficiales, militares y políticos. Los comunes son la regla general, aquellos que están contemplados por las legislaciones locales. Ahora bien, los delitos federales son aquellos que están comprendidos en las leyes emitidas por el Congreso de la Unión. Los delitos militares. Los delitos militares son aquellos que afectan la disciplina de los militares. Como tal, está prohibido que dichos tribunales militares extiendan su jurisdicción hacia las personas que no están dentro del ejército. Tenemos también los oficiales, que son los que son realizados por funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de sus funciones, cabe aclarar. Y por último tenemos aquellos delitos que son los políticos. Estos son los que atentan contra la organización de un Estado, contra sus órganos o sus funcionarios. No hay más que decir acerca de estos delitos. Y por último tenemos la clasificación de los delitos legal. Aquí vamos a tener que revisar el Código Penal del Estado para así poder determinar cuáles son los tipos de delitos en particular. Como tal, en nuestra legislación de Puebla tenemos 25 tipos diferentes de delitos. Pero a continuación voy a mencionar los que yo creo enunciativamente más importantes. En primer lugar tenemos los delitos contra la seguridad pública, los delitos contra la autoridad, los delitos de peligro de contagio y propagación de enfermedades, que de hecho deberíamos de ser más exigentes en esta temporada con esos delitos, los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, los de responsabilidad profesional, delitos sexuales, delitos contra la familia, delitos contra la vida y la integridad corporal, delitos contra las personas en su patrimonio y delitos electorales y los delitos contra la salud. Por el momento eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Hasta pronto.